Para hacer la fila 12 vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos servirán como nuestro primer punto alto doble. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles encima de estos 3 puntos altos dobles de la fila de abajo. Aquí tengo uno, tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y por los 2 aros. Vuelvo a tomar 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y por los 2 aros. Y tengo aquí 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer este siguiente grupo de estos 3 puntos altos. Tomo una lazada y aquí en el primer punto alto de la fila de abajo hago mi primer punto alto. En el siguiente punto hago el segundo punto alto. Y en el siguiente punto hago el tercer punto alto. Y aquí tengo 3 puntos altos normales. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Y en este siguiente grupo de 3 puntos altos vamos a hacer nuevamente los 3 puntos altos. Tomo una lazada y hago mi primer punto alto en el primer punto alto de la fila de abajo. En el siguiente punto hago el segundo punto alto. Y en el siguiente punto hago el tercer punto alto. Y tengo aquí 3 puntos altos normales. Ahora vamos a hacer estas 5 cadenas. Tengo aquí las 5 cadenas y en este siguiente grupo de los 3 puntos altos dobles vamos a hacer nuevamente los 3 puntos altos dobles. Tomo 2 lazadas y empiezo aquí en el primer punto alto doble de la fila de abajo. Hago mi primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Y tengo aquí 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este siguiente grupo de estos 3 puntos altos dobles vamos a comenzar a hacer lo que hicimos desde aquí hasta acá. Hacemos estos 3 puntos altos dobles. Tomo 2 lazadas y hago mi primer punto alto doble en el primer punto alto doble de la fila de abajo. Tomo 2 lazadas y hago en el siguiente punto mi segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Y tengo aquí los 3 puntos altos dobles. Ahora nos tocaría volver a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este siguiente grupo de los 3 puntos altos hacemos los 3 puntos altos normales. Tomo una lazada y hago en el primer punto alto de la fila de abajo mi primer punto alto. En el siguiente punto hago el segundo punto alto. Y en el siguiente punto hago el tercer punto alto. Ahora hacemos estas 2 cadenas, 1 y 2. Y hacemos este siguiente grupo de los 3 puntos altos normales. Tomo una lazada y empiezo aquí en el primer punto alto de la fila de abajo. Hago mi primer punto alto. En el siguiente punto hago el segundo punto alto. Y en el siguiente punto hago el tercer punto alto. Ahora nos toca volver a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5.
y nos tocaría volver a hacer estos 3 puntos altos dobles en este siguiente grupo de estos 3 puntos altos dobles. Tomo 2 lazadas y hago mi primer punto alto doble en el primer punto alto doble de la fila de abajo. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Ahora volvemos a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este siguiente grupo de estos 3 puntos altos dobles volveríamos a hacer lo que hicimos desde aquí hasta acá. Y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 12. Aquí terminé de hacer la fila 12. Hice aquí mis últimos 3 puntos altos dobles. Ahora nos tocaría volver a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para cerrar esta fila vamos a unir con un aro deslizado en la cuarta cadena que levantamos al empezar la fila. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena saco mi hilo y me deslizo. Y nos queda terminada la fila 12. Para hacer la fila 13 vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos servirán como nuestro primer punto alto doble. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles encima de estos 3 puntos altos dobles de la fila de abajo. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Y tengo aquí 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 4 puntos altos de la siguiente manera. Tomo una lazada y en este tercer punto alto de la fila de abajo hago mi primer punto alto. En este espacio de las 2 cadenas hago los 2 siguientes puntos altos. Aquí tengo uno y aquí en este espacio de las 2 cadenas hago el siguiente punto alto. Aquí tengo 3 puntos altos y voy a hacer el último punto alto en el primer punto alto de la fila de abajo. Y tengo aquí 4 puntos altos normales. Ahora vamos a separar nuevamente por estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a volver a hacer este grupo de los 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y hago mi primer punto alto doble en el primer punto alto doble de la fila de abajo. Tomo 2 lazadas y el siguiente punto alto doble lo hago en el siguiente punto. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Y tengo aquí los 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 puntos altos dobles de la siguiente manera. Tomo 2 lazadas y vamos a contar la segunda cadena de estas 5 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1 y 2. Aquí en la segunda cadena hago mi primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en la siguiente cadena, que sería la cadena 3 de las 5 cadenas de abajo, hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en la siguiente cadena, que sería la cadena 4, hago
el tercer y último punto alto doble. Y aquí nos sobra una cadena y aquí al empezar también nos sobra una cadena. Ahora volvemos a hacer estas 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer este grupo de los 3 puntos altos dobles. Tomo 2 lazadas y empezamos aquí en el primer punto alto doble de la fila de abajo. Hago mi primer punto alto doble, tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer y último punto alto doble. Ahora estamos aquí. Nos tocaría volver a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí volvemos a hacer estos 4 puntos altos. Tomamos una lazada y el primer punto alto lo hacemos en este tercer punto alto de la fila de abajo. Hago mi primer punto alto. Los siguientes 2 puntos altos lo hacemos en este espacio de las 2 cadenas. Y el último punto alto lo hacemos en este primer punto alto de estos 3 puntos altos de la fila de abajo. Y tengo aquí mis 4 puntos altos normales. Ahora volvemos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer este grupo de los 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y hago aquí mi primer punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Y estamos aquí. Ahora nos tocaría volver a hacer estas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer estos 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y contamos la segunda cadena de estas 5 cadenas de la fila de abajo. Aquí está la primera, aquí en la segunda hago mi primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en la tercera cadena de las 5 cadenas de la fila de abajo hago mi segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en la cuarta cadena de la fila de abajo hago mi tercer punto alto doble y aquí me sobra una cadena y aquí también una cadena. Ahora nos toca hacer nuevamente las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí nos toca volver a hacer los 3 puntos altos dobles. Aquí tengo un punto alto doble. En el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Ahora nos tocaría volver a hacer las 5 cadenas, los 4 puntos altos aquí, nuevamente las 5 cadenas aquí, el siguiente grupo de estos 3 puntos altos dobles y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 13. Aquí terminé de hacer la fila 13. Hice aquí en estas 5 cadenas mis 3 puntos altos dobles, las 3 últimas cadenas de separación y vamos a unir con un aro deslizado en la cuarta cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena saco mi hilo y me deslizo. Y me queda aquí terminada la fila 13. Para hacer la fila 14 vamos a levantar
4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos servirán como un punto alto doble. Vamos a hacer nuevamente estos 3 puntos altos dobles. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Y tengo aquí 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en estos siguientes 4 puntos altos de la fila de abajo vamos a hacer 4 puntos altos dobles juntos. De la siguiente manera. Tomamos 2 lazadas y hago mi primer punto alto doble en este primer punto alto de la fila de abajo. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras. Por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y me quedo aquí con 3 aros. Vuelvo a tomar 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y me quedo aquí con 4 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y tengo aquí 5 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 5 aros y tengo aquí 4 puntos altos dobles juntos. Ahora volvemos a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer nuevamente estos 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y hago mi primer punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Y tiene que irnos quedando de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. En este primer punto alto doble de la fila de abajo. Tomamos 2 lazadas y en este primer punto alto doble de la fila de abajo hago mi primer punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en este mismo punto hago mi segundo punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en este mismo punto hago mi tercer punto alto doble. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer nuevamente estos 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y en este tercer punto alto doble de la fila de abajo hago mi primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago mi segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el tercer punto alto doble. Y tiene que irnos quedando de esta manera. Ahora volvemos a hacer estas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer estos siguientes 3 puntos altos dobles de la fila de abajo. Tomamos 2 lazadas y hago el primer punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer y último punto alto doble. Y estamos aquí donde empezamos. Ahora nos toca hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en estos siguientes 4 puntos altos de la fila de abajo, ahora vamos a hacer 4 puntos altos dobles.
Tomamos 2 lazadas y hacemos nuestro primer punto alto doble en el primer punto alto de la fila de abajo y no lo terminamos. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble y no lo termino. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble y no lo termino. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi cuarto punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 5 aros. Tomo mi hilo y me deslizo. Ahora volvemos a hacer nuevamente las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer estos 3 puntos altos dobles siguientes de la fila de abajo. Hago aquí mi primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Ahora nos toca hacer estas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 puntos altos dobles en este primer punto alto doble de la fila de abajo. Tomo las 2 lazadas y hago aquí mi primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el tercer punto alto doble. Ahora hacemos estas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo 2 lazadas y en este tercer punto alto doble de la fila de abajo hago los siguientes 3 puntos altos dobles. Aquí tengo uno. En este mismo punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el tercer punto alto doble. Ahora nos toca hacer estas 3 cadenas. Y hacemos los siguientes 3 puntos altos dobles. Aquí tengo uno. En el siguiente punto hago el segundo punto alto doble, tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Ahora nos tocaría volver a hacer las 5 cadenas, los 4 puntos altos dobles juntos, las 5 cadenas y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 14. Aquí terminé de hacer la fila 14. Hice aquí mis últimos 3 puntos altos dobles en este tercer punto alto doble de la fila de abajo, mis últimas 3 cadenas y vamos a unir con un aro deslizado en la cuarta cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena saco mi hilo y me deslizo. Y nos queda aquí terminada la fila 14. Para hacer la fila 15 vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos servirán como un punto alto doble. Vamos a hacer nuevamente estos 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en esta punta de estos 4 puntos altos dobles juntos vamos a hacer un medio punto. Volvemos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4
y 5. Y volvemos a hacer estos 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y hago mi primer punto alto doble en el punto alto doble de la fila de abajo. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos dobles de la siguiente manera. Tomamos 2 lazadas y en este primer punto alto doble de la fila de abajo vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Aquí tengo un punto alto doble, tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el tercer punto alto doble. Y tengo aquí un grupo de 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y en este tercer punto alto doble de la fila de abajo hago mi primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el tercer punto alto doble. Y tengo aquí otro grupo de 3 puntos altos dobles. Vamos a separar por 2 cadenas. Y vamos a hacer otro grupo en la mitad de estas 3 cadenas de la fila de abajo, que sería en la segunda cadena. Hago aquí mi segundo punto alto doble y hago mi tercer punto alto doble. Y tengo aquí otro grupo de 3 puntos altos dobles que hicimos en la mitad de estas 3 cadenas, que sería en la segunda cadena. Nuevamente hacemos las 2 cadenas y vamos a hacer otro grupo en el primer punto alto de estos 3 puntos altos de la fila de abajo. Hago mi primer punto alto doble en este mismo punto. Hago el segundo punto alto doble, tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago mi tercer punto alto doble. Y tengo aquí otro grupo de 3 puntos altos dobles. Vamos a hacer las 2 cadenas y vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos dobles en el tercer punto alto de la fila de abajo. Hago mi primer punto alto doble, tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el segundo punto alto doble, tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el tercer punto alto doble. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos altos dobles separados por estas 2 cadenas. Ahora vamos a hacer estas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí volvemos a hacer estos 3 puntos altos dobles. Aquí tengo un punto alto doble, tomo 2 lazadas en el siguiente punto, hago el segundo punto alto doble, tomo 2 lazadas en el siguiente punto, hago mi tercer punto alto doble. Y volvemos aquí, estamos aquí.
Ahora nos tocaría volver a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la punta de estos 4 puntos altos dobles de la fila de abajo hacemos un medio punto. Volvemos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer estos 3 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas y empezamos aquí en el primer punto alto doble de la fila de abajo. Aquí tengo un punto alto doble, tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Y estamos aquí. Ahora nos tocaría volver a hacer estas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí volvemos a hacer nuevamente estos 5 grupos de estos 3 puntos altos dobles separados por estas 2 cadenas como hicimos aquí. Después nos tocaría volver a hacer estas 3 cadenas, estos 3 puntos altos dobles y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 15. Aquí terminé de hacer la fila 15. Hice aquí mis últimos 5 grupos de los 3 puntos altos dobles separados por estas 2 cadenas. Hice aquí las últimas 3 cadenas y vamos a unir con un aro deslizado en la cuarta cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena saco mi hilo y me deslizo. Y me queda aquí terminada la fila 15. Para hacer la fila 16 vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos servirán como un punto alto doble. Vamos a hacer nuevamente estos 3 puntos altos dobles de la siguiente manera. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 3 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y vamos a hacer estos 3 puntos altos dobles de la fila de abajo. Empezamos aquí desde el primero. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 4 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 5 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo, me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 6 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 6 aros. Y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer estos 3 siguientes puntos altos dobles. Tomo 2 lazadas y hago aquí el primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y hago en el siguiente punto el siguiente punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer estos 3 siguientes puntos altos dobles. Empezamos aquí en el primer punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble.
Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Ahora vamos a separar por 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer los 3 siguientes puntos altos dobles. Aquí tengo un punto alto doble, en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Ahora volvemos a hacer las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo 2 lazadas y vamos a hacer los 3 siguientes puntos altos dobles. Hago mi primer punto alto doble, tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble. Volvemos a hacer las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer los 3 siguientes puntos altos dobles de la fila de abajo. Empezamos aquí desde el primer punto alto doble de la fila de abajo. Tengo un punto alto doble, en el siguiente punto hago el segundo punto alto doble. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble. Ahora volvemos a hacer estas 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí volvemos aquí al comienzo de la fila, aquí. Vamos a hacer estos 3 puntos altos dobles y no los terminamos. Tomamos 2 lazadas y voy a empezar por el primer punto alto doble. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Aquí se nos suma un aro más por estas 3 cadenas. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 3 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago el tercer punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo 2 lazadas y hacemos estos 3 puntos altos dobles de la fila de abajo. Empezamos aquí desde el primero. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 5 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo, me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 6 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Y tengo aquí 7 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por estos 7 aros. Y tiene que irnos quedando de esta manera. Ahora estamos aquí, volvemos a hacer estas 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí volvemos a hacer estos 5 grupos de estos 3 puntos altos dobles separados por estas 3 cadenas, como hicimos aquí. Y así seguiremos haciendo todo el contorno de esta fila 16. Aquí terminé de hacer la fila 16. Ahora vamos a cerrar esta fila. Hice aquí mis últimos 5 grupos de estos 3 puntos altos dobles separados por estas 3 cadenas. Hice aquí las últimas 3 cadenas y vamos a unir con un aro deslizado donde unimos estos 6 puntos altos dobles de la fila de abajo, justo aquí en la punta. Saco mi hilo y me deslizo. Y me queda terminada la fila 16. Para hacer la fila 17, la última fila, vamos a hacer una cadena. Y en este mismo punto, en esta punta, hacemos un medio punto. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1,
2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer estos siguientes 3 puntos altos dobles, pero ahora los vamos a hacer juntos de la siguiente manera. Tomamos 2 lazadas y empezamos a hacer el primer punto alto doble. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo. Me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 3 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en el siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Y tengo aquí 3 puntos altos dobles juntos. Ahora vamos a hacer un pico encima de estos 3 puntos altos dobles. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a introducir el crochet por estos 4 aros que nos deslizamos. Tomo mi hilo, saco mi hilo y me deslizo por esta quinta cadena. Y me queda aquí hecho mi pico. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a unir con un medio punto en este espacio de estas 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora volvemos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en estos siguientes 3 puntos altos dobles de la fila de abajo volvemos a hacer los 3 puntos altos dobles juntos. Tomamos 2 lazadas y empezamos aquí en el primer punto alto doble de la fila de abajo. Y no lo termino, me quedo aquí con 2 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 3 aros. Tomo 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Ahora vamos a hacer este pico. Hacemos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a introducir el crochet por estos 4 aros que nos deslizamos, estos 3 puntos altos dobles de la fila de abajo. Saco mi hilo y me deslizo por la quinta cadena. Ahora volvemos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo unimos con un medio punto. Volvemos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer los 3 siguientes puntos altos dobles de la fila de abajo. Tomamos 2 lazadas y empezamos aquí desde el primer punto alto doble. Y no lo termino. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi segundo punto alto doble y no lo termino. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto hago mi tercer punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Ahora vamos a hacer el pico. Vamos a hacer las 5 cadenas. Y vamos a introducir el crochet por estos 4 aros que nos deslizamos. Sacamos nuestro hilo y nos deslizamos por la quinta cadena. Ahora hacemos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a unir en este espacio de las siguientes 3 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. Hacemos nuevamente las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí volvemos a hacer estos 3 puntos altos dobles juntos. Hacemos el pico, después las 5 cadenas, el medio punto que unimos aquí en estas 3 cadenas de la fila de abajo. Y así vamos a seguir haciendo hasta este grupo de 3 puntos altos dobles de la fila de abajo. Aquí terminé de hacer mi último grupo de los 3 puntos altos dobles juntos.
En total de estos grupos son 5 grupos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hice aquí mi pico. Ahora vamos a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a unir en esta punta con un medio punto. Volvemos a hacer estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí volvemos a hacer los 3 puntos altos dobles juntos. Tengo 4 aros, tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Hago las 5 cadenas, introduzco el crochet por estos 4 aros, saco mi hilo y me deslizo por la quinta cadena. Y así, como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta última fila 17. Aquí terminé de hacer la última fila, la fila 17. Es así como tiene que habernos quedado. Ahora vamos a cerrar esta fila. Hice aquí mis últimas 5 cadenas y vamos a unir con un aro deslizado en la cadena que levantamos al empezar esta fila 17. Saco mi hilo y me deslizo. Y nos queda aquí terminada la fila 17 y terminado también nuestro tapete. Ahora con unas tijeras vamos a cortar nuestro hilo y rematamos. Apretamos aquí y por el lado revés vamos a ir perdiendo este hilo sobrante. Vamos a irlo escondiendo en el tejido. Y nos queda terminado nuestro tapete. Si deseamos podemos plancharlo con un paño a una temperatura tibia. Y este es el resultado de nuestro tapete. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle me gusta, suscríbanse a mi canal, compartan mi video, búsquenme también en Facebook como Teje y Teje y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.